Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de la memoria indígena y nuestro aprendizaje esperado será conocer el papel de los frailes en la recuperación de la memoria indígena, es decir, como parte del proceso de conquista espiritual, como los religiosos del clero regular comenzaron a elaborar diversos documentos en el siglo XVI, donde quedó constatado muchos elementos culturales, costumbres, fiestas y tradiciones de lo que se celebraba pues antes de la llegada de los españoles, es decir, de cómo vivían los indígenas en los tiempos prehispánicos, ¿ok? Y son documentos esenciales para entender el mundo mesoamericano o el mundo indígena en el México antiguo, ¿ok? Entonces en eso nos vamos a concentrar en este video, ¿sí? Particularmente se pedía que nos centráramos en la figura de Fray Bernardino de Sahagún. Sin embargo, no solamente fue él el único fraile que se dedicó a lo que sea realizar una obra para poder recuperar la memoria indígena, sino que todas las órdenes religiosas tuvieron entre sus filas algunos frailes que se dedicaron pues a este tipo de cuestiones. En esta ocasión pues nos vamos a centrar sobre todo en la labor realizada por los franciscanos. En un video posterior, que se va a llamar Órdenes Religiosas, trabajaremos con las otras órdenes religiosas, agustinos, dominicos y jesuitas. Entonces concentrémonos en estos momentos con los franciscanos. Pues bien, comencemos. Uno de los aspectos más importantes sobre la conquista espiritual realizada por el clero regular, que acuérdense, el clero regular era el de las órdenes religiosas u órdenes mendicantes, vuelvo a insistir, franciscanos, agustinos, dominicos, jesuitas y otras órdenes más, ¿ok? Pero esas son las cuatro más importantes. Bueno, uno de los aspectos más importantes sobre la conquista espiritual realizada por el clero regular fue el de la preservación de la memoria indígena. Es, digamos, uno de los grandes aportes que realizan algunos frailes. Originalmente esta preservación tuvo como principal causa el de definir las costumbres, tradiciones, lenguas, fiestas y religiosidades de los pueblos prehispánicos para que, una vez identificados estos aspectos culturales, se procediera a realizar la conversión de los indígenas al catolicismo. ¿Qué quiere decir esto? Que para los frailes era indispensable conocer el modo de vida de los pobladores que se encontraban aquí en América, es decir, de los indígenas, conocer qué significan ciertas palabras, incluso aprender su lengua para poder comunicarse con ellos, aprender sus tradiciones, sus fiestas, y comprender de cierta manera pues todo este mundo espiritual que tenían los antiguos prehispánicos para, digamos, una vez saber lo que es el diagnóstico, decía Fray Bernardino de Sahagún, pues aplicarle la medicina, ¿no? Para curar esas almas, que en este caso pues sería utilizar las herramientas necesarias para convertir a los indígenas al catolicismo, ¿ok? Entonces, más que decir somos frailes y lo que queremos es preservar la historia y la memoria de los indígenas y vamos a realizar estas obras para precisamente quede en la memoria constatado para siempre, en realidad esa no fue el objetivo de estas obras, sino más bien decir, oigan, ¿cómo vivían ustedes? ¿Cuáles eran sus principales costumbres para poder atacar esas costumbres y poder cambiarlas? ¿Me explico? Ese fue, digamos, el objetivo por el que surgen estas obras que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Pues bien, lo que quiero que se entienda entonces es que más que hacer esta preservación de la memoria indígena de una manera consciente, se realizó de manera tal vez inconsciente o siguiendo otros propósitos, ¿ok? Bien. Los primeros frailes en llegar a la Nueva España del clero regular fueron los franciscanos, quienes tuvieron entre sus filas a Fray Bernardino de Sahagún, Fray Toribio de Benavente Motolinía, Fray Andrés de Olmos, Fray Jerónimo de Mendieta y Fray Diego de Landa, por mencionar a los más destacados.
Todos los que he mencionado realizaron alguna obra donde nosotros podemos acudir a su lectura y poder entender y comprender muchos aspectos pues de los indígenas del México prehispánico. Estos son, digamos, los frailes franciscanos que más trabajaron este aspecto de comenzar pues a aprender sus lenguas y sobre todo el de el tratar de convertir a los indígenas al catolicismo. ¿Okay? Todos ellos procuraron entonces, en la medida de lo posible, vigilar que la idolatría a los antiguos dioses desapareciera por considerarlos diabólicos, ¿sí? Es decir, para los frailes, para el clero regular y posteriormente para el clero secular, se consideraba que los indígenas vivían en la infidelidad, es decir, vivían como esclavos del diablo, de Satanás, y pensaban que los sacrificios humanos pues eran rituales satánicos. Entonces, con todas estas ideas que empiezan con las que llegan los frailes, pues entonces comienzan esta labor de evangelización. Y para poder conocer esta labor de evangelización, pues es necesario conocer a quién vamos a transformar. Y es por ello que, insisto, estos frailes pues decidieron realizar las primeras investigaciones que se consideran de tipo etnográfico, es decir, preguntar sobre sus costumbres, tradiciones, fiestas y todo ello registrarlos en documentos escritos para que los frailes posteriores que quisieran seguir con la labor de la evangelización pues supieran a quiénes iban a convertir al catolicismo, es decir, desde qué punto de vista atacarlos, para convertirlos pues al catolicismo, ¿ok? Entonces, algo importante que hacían los frailes pues era vigilar la idolatría y obviamente también la institución que ayudó a la vigilancia del catolicismo en Nueva España pues fue el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ¿sí? Entonces, para los españoles estaba muy mal visto o era muy mal vista la religión prehispánica, es decir, la religión pues de los antiguos dioses, ¿ok? Se creían que era una religión diabólica, ¿de acuerdo? Pues bien, continuemos. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos frailes de manera breve y concisa y qué hicieron cada uno para preservar parte de la memoria indígena que podemos nosotros acercarnos en la actualidad, ¿ok? Y recuerden que la mayoría de los frailes que vamos a ver en este video van a ser sobre todo franciscanos, ¿ok? Vamos a comenzar con Fray Toribio de Benavente Motolinia, un fraile franciscano que llegó en 1523 junto con otros 11 franciscanos, los cuales fueron llamados como los 12 apóstoles de México, emulando pues a los 12 apóstoles de Cristo. Su principal labor de este fraile, que se llamó Motolinia, o sea, adoptó ese nombre que en náhuatl significa persona humilde o persona pobre, ¿sí? Es, digamos, una de las características que tienen los franciscanos, que es practicar lo que es la virtud de la pobreza. Entonces, bueno, por eso decide llamarse o autonombrarse como Motolinia, ¿ok? Bueno, la principal labor de Fray Toribio de Benavente Motolinia fue el de convertir a los indígenas al catolicismo, por lo que para ello aprendió la lengua náhuatl, ¿sí? Entonces, Benavente Motolinia llega y aprende a hablar el idioma náhuatl. Y muchas de estas documentos antiguos que llegan a sus manos, muchas veces la transcriben. Acuérdense que los indígenas escribían en códices, o más que tener una escritura como la que tenemos actualmente, es decir, con alfabeto, los indígenas tenían otro tipo de escritura que recuerden que se hacía en códices, es decir, a través de dibujos, a través de imágenes o a través de algunos glifos que te representaban algún sonido. Entonces, bueno, muchos de estos códices, algunos frailes, por ejemplo, aprendieron a leerlos y muchos de estos documentos que aprendieron a leer de los códices, a veces los transcribían en texto, en lo que es en el alfabeto latino. Bueno, a Fray Toribio Benavente de Motolinia se le recuerda por la obra denominada como Historia de los Indios de Nueva España, ¿sí? La obra de Motolinia desapareció o se ha dispersado, es decir, que no ha llegado completa hasta nuestros días, lamentablemente.
Sin embargo, pues todo este compendio que se conoce de él, que se fue contando a partir del siglo XVIII y XIX, se le conoció entonces a todo ese conjunto como Historia de los Indios de la Nueva España, y en esa obra es un compendio que describe costumbres, fiestas religiosas de los antiguos pueblos nahuas. Recuerden que los mexicas eran un pueblo nahua, es decir, que hablaban náhuatl, pero no eran los únicos. En la cuenca de México habían otros pueblos que hablaban náhuatl, y todos estos pueblos en conjunto se denominan pueblos nahuas. Todos estos pueblos pues tenían en común ciertos festejos, celebraciones, rituales, etcétera. Entonces, imagínense, todo esto que estoy platicándoles a ustedes sobre quiénes son los nahuas, cuáles son los otros pueblos que hablaban náhuatl, no lo sabríamos de cierta manera a no ser por estas obras que escribieron estos frailes. Son fuentes primarias que nos ayudan a acercarnos un poco al pensamiento prehispánico que más o menos tenían los indígenas antes de la llegada de los españoles, ¿ok? Por eso son obras fundamentales para entender la historia de los pueblos prehispánicos. Entonces, como dijimos, la obra de Motolinía actualmente se encuentra perdida y solo quedan algunos fragmentos que ya dijimos que es como que el conjunto que se denomina como Historia de los Indios de Nueva España. Aquí tenemos la edición moderna de la obra de Motolinía, la pueden ustedes consultar, que se llama Fray Toribio de Benavente Motolinía, Historia de los Indios de la Nueva España, de Editorial Porrúa, ¿no? Es, digamos, una de las de algunas ediciones que podemos acercarnos en la actualidad para conocer muchos elementos del México prehispánico. Otro fraile franciscano fue Fray Andrés de Olmos. Fue un franciscano que llegó a Nueva España en 1530 y procuró transcribir al alfabeto latino algunos códices. Este es uno de los frailes que sí se dedicó a transcribir cierta información importante que provenían en los códices y los pasaron al alfabeto latino. Muchos de los trabajos que realiza Fray Andrés de Olmos también se encuentra extraviado. ¿Por qué? Porque tanto Fray Andrés de Olmos como Motolinía fueron de los primeros frailes que llegaron a Nueva España, y de cierta manera muchos de esos documentos antiguos se han ido perdiendo en el tiempo, ¿sí? Algunos fueron resguardados en algunos conventos que, por ejemplo, por ahí del siglo XIX, cuando fue la cuestión de la Guerra de Reforma, pues fueron saqueados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O muchas veces algunos de estos documentos fueron enviados a España, a lo mejor en barcos, y a lo mejor estos barcos naufragaron o fueron robados por piratas, etcétera, ¿sí? Entonces aquí el asunto es que cuando hablemos de una obra perdida, es lo que estamos hablando de que son los primeros obras que se escriben entre 1520 y tantos a 1530 y tantos, o sea, en estos 10 años después de la conquista. Y una de estas obras que tuvo como fin desagradable, pues fue la obra de Fray Andrés de Olmos. Mucho de su trabajo pues se encuentra extraviado y solo nos queda en la actualidad una de las obras fundamentales para entender el idioma náhuatl clásico, es decir, el idioma náhuatl que hablaban los mexicas y algunos otros pueblos nahuas prehispánicos. En la actualidad, la lengua náhuatl todavía se sigue hablando en ciertos pueblos, inclusive en la Ciudad de México, en lo que es en la alcaldía de Milpa Alta, todavía hay personas que hablan náhuatl, pero también en otras regiones de México, ¿sí? Por supuesto que a lo largo de los años, este idioma náhuatl que hablan estos indígenas en la actualidad, pues es totalmente diferente al indígena que hablaban los mexicas, ¿sí? Y obviamente, pues a ellos, al ser los nahuablantes, por supuesto que su gramática, tienen el total derecho de elegir su forma de escribir, su forma de expresarse, su forma de definir su propia palabra, porque ellos son los nahuas actuales, pues los que poseen la lengua, ¿sí? Entonces, para acercarnos un poco a lo que es a esta lengua que hablaban los mexicas y los pueblos nahuas, es fundamental la obra de Fray Andrés de Olmos, que fue uno de los primeros que hizo el arte de la lengua mexicana, ¿sí? Que se considera el primer diccionario español náhuatl. También la editorial Porrúa tiene un diccionario que ustedes pueden adquirir y tenerlo en su casa y de cierta manera pues entender algunos términos en náhuatl, ¿ah?
También se le atribuye la autoría de la obra Historia de los mexicanos por sus pinturas, en el cual esta obra habla de toda la cosmovisión prehispánica, es decir, para los prehispánicos cómo surgió la dualidad, cómo se hizo el mundo, cómo nacieron los primeros 4 dioses, etcétera. Y algo interesante de la historia de los mexicanos por sus pinturas es que en el principio se describe que efectivamente esta cosmovisión, estas historias, estas leyendas que se guardan en esa obra venían de un códice, es decir, el mismo nombre lo dice, Historia de los mexicanos por sus pinturas, es decir, por sus códices, ¿ok? Y en la primera parte, cuando uno empieza a leer esta obra, señala que efectivamente vieron esta información en códices y la pasaron a un lenguaje de alfabeto latino, ¿ok? Por supuesto que ese códice o estos códices que de los que estamos hablando pues ya no existen, porque precisamente muchos franciscanos quemaron estos códices porque creían pues que en ellos contenían todo eran libros diabólicos. Entonces por eso hubo una quemazón de estos códices, y por eso es que sobreviven en la actualidad muy poquitos de esos libros antiguos que tenían forma de acordeón, los códices prehispánicos, y que incluso se guardaban en casi verdaderas bibliotecas, ¿sí? Entonces todas estos códices fueron quemados, sobrevivieron muy poquitos, y algunos de estos códices fueron consignados en obras como esta, ¿no? Como el de la Historia de los mexicanos por sus pinturas. No se hace claro, que Fray Andrés de Olmos lo haya escrito, pero se le atribuye que es probable que él haya sido el autor de esa obra. También la pueden consultar en la obra que se llama Teogonía e Historia de los Mexicanos, de Editorial Porrúa. También ustedes pueden adquirir ese libro y poder leer pues todo este imaginario que tenían los pueblos prehispánicos sobre sus dioses, ¿okay? Y es también la obra llamada Arte de la Lengua Mexicana, que es uno de los primeros diccionarios de español náhuatl que podemos nosotros consultar para comprender el idioma náhuatl clásico, ¿ok? El náhuatl del siglo XVI. Y obviamente vamos a tener entre los grandes frailes que van a consignar el pasado prehispánico, pues va a ser Fray Bernardino de Sahagún, quien realizó un trabajo documental bastante amplio sobre las costumbres, tradiciones, flora, fauna, dioses y fiestas de los nahuas prehispánicos, es decir, de los pueblos que hablaban el idioma náhuatl, ¿sí? ¿Por qué? Porque los franciscanos, recuerden que al ser los primeros en llegar, el primer gran contacto que van a tener van a ser con las culturas o con los pueblos nahuas, que vivían en lo que antes era el Imperio Mexica, ¿ok? Por supuesto que van a haber también otros diccionarios de otras lenguas, como la matlacinca, como la tarasca, pero fueron hechos, por ejemplo, por otros frailes que, insisto, vamos a ver, de otras órdenes que vamos a ver en otro video, ¿vale? Entonces, por eso, la mayoría de los franciscanos se concentró sobre todo en documentar varios aspectos de los nahuas y de los pueblos que habían sometido los nahuas, ¿ok? Entonces, para conocer, de hecho, a Fray Bernardino de Sahagún nos da una descripción bastante muy amplia sobre la cultura mexica, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos conocer algún aspecto sobre la cultura mexica, la obra de Fray Bernardino de Sahagún es fundamental, porque con esta obra que realizó podemos encontrar todos los aspectos prácticamente de la cultura mexica. Sí, hizo realmente un trabajo etnográfico impresionante. Cuando decimos trabajo etnográfico, quiere decir que es el trabajo, una herramienta que realizan los antropólogos sociales para acercarse o para tratar de entender las formas culturales de otras culturas diferente a la suya, ¿sí? Eso es la labor que hace un antropólogo. Entonces, por eso Fray Bernardino de Sahagún se le considera como uno de los primeros antropólogos. Aunque él no era antropólogo,
pero realizó un trabajo que realizan los antropólogos, que es el trabajo de campo, el trabajo de etnográfico, el trabajo de preguntar para conocer o tratar de entender otras culturas. Y toda esta investigación la vertió en una obra que se llama el Códice Florentino, el cual se encuentra en la actualidad en una biblioteca en Italia, ¿sí? Y también se le conoce a esta obra como la Historia General de las Cosas de Nueva España. Son dos obras diferentes, ahorita la vamos a ver. Y bueno, pues destaca en su obra la descripción recogida de los indígenas sobre el proceso de conquista, es decir, es uno de los primeros cronistas que narran cómo vivieron los indígenas la conquista, ¿sí? Es decir, la visión de los vencidos, la recoge también Fray Bernardino de Sahagún. Bueno, entonces, como les digo, su obra fundamental es el Códice Florentino, que lo estamos viendo aquí. Esta es una página del Códice Florentino. En un principio él tuvo varios ayudantes, que estaban en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que lo vamos a ver más adelante este colegio, quienes de cierta manera, pues todas las preguntas que realizaba Sahagún sobre dioses, sobre costumbres, fiestas, las fueron respondiendo los propios indígenas y escribieron en el lado derecho de este códice, que es como un libro que puedes tú hojear. Y siempre va a tener dos columnas, la columna izquierda y la columna derecha. La columna derecha estaba escrita en náhuatl, como estamos viendo aquí. ¿Sí? Este es entonces el náhuatl clásico de esa época, ¿sí? Y del lado izquierdo vamos a tener la transcripción o traducción, más que nada, de lo que dice esta información del lado derecho, ¿ok? Y entonces la información que está en español, ¿sí? Del lado izquierdo es el que se conoce entonces como Historia General de las Cosas de la Nueva España, ¿sí? Que es un libro que ustedes también pueden consultar en cualquier editorial. Puede ser un libro de 3 tomos o un libro que tiene prácticamente hasta 1000 páginas. Todo eso escribió Fray Fernandino de Sahagún, obviamente con ayuda de los indígenas. Y en la actualidad se está viendo que se entregue la otra parte, es decir, la parte náhuatl, ya que la traducción de español de esta columna en náhuatl no es totalmente fiel a algunas explicaciones. Es como una interpretación de una traducción incompleta, vamos a decirlo así, de todo el lado derecho. Entonces, en la actualidad hay investigadores que están haciendo todo lo posible para hacer la traducción fiel del lado derecho para tener esa obra, ¿sí? Es decir, la obra del Códice Florentino, pero del lado derecho, es decir, de lo que escribieron los nahuas prehispánicos. Y también se le da ese nombre de códice porque también se realizaron algunos dibujos que hablan pues de los aspectos que se vienen señalando aquí, ¿no? En este caso pues estamos viendo la referente a se hizo la lumbre mucha, miren. Y en el pecho del dicho capítulo se hizo la lumbre en un templo y su cuerpo todo se quemó según era costumbre, ¿no? Entonces está hablando probablemente de algún a ver, aquí está dicho y fue tomado nombre de Huejotzingo, muy generoso. Aquí está el nombre de Huejotzingo, ¿no? Y cuál se decía Xiutlamin, y le tomó en la guerra un soldado de Tlatelolco, que habían de nombre Itzcuin, por lo cual después de la llanura del Xutlamapil, que quiere decir quemador, es decir, aquí está hablando, miren, fíjese, aquí en náhuatl pues está hablando de otro aspecto que probablemente viene descrito aquí en el lado izquierdo. Aquí está hablando de cómo un señor de Tlatelolco capturó a un otro guerrero del pueblo de Huejotzingo y pues lo mandaron a quemar a al que tomaron, es decir, al cautivo de guerra. Bueno, pues en esta imagen pues no estamos viendo esta cuestión, pero finalmente estas imágenes lo que nos ayudan es a identificar pues lo que está diciendo tanto el aspecto náhuatl o el aspecto español de las costumbres que tenían los pueblos indígenas.
Insisto, es una obra fundamental para conocer al pasado prehispánico, el pasado de los mexicas. Si quieren ustedes adentrarse al estudio de los mexicas, la obra de Fray Bernardino de Sahagún es fundamental. Es una fuente primaria que tienen ustedes que leer a la fuerza, ¿ok? Para poder comprender mucho de los aspectos culturales de los mexicas prehispánicos. Bueno, en general las imágenes que nos están mostrando aquí, pues están mostrando un matrimonio, en los cuales se encuentra un templo, y en el templo hay una hoguera. Ellos están sobre un petate, y siempre algo muy importante, por ejemplo, para los prehispánicos, es que todos los fogones siempre se colocaban 3 piedras, ¿sí? Y en medio de esas 3 piedras, esta mujer está colocando incienso, ¿sí? Para, de cierta manera, purificar el interior del hogar. De este lado estamos viendo a un hombre, el cual, no sé por qué aquí está un demonio, pero lo que está buscando esta persona es destruir muchas de las vasijas, que quizás esté hablando del periodo de cuando se da la fiesta, el ciclo de 52 años, de donde cada 52 años ocurre, los calendarios solar y el calendario ritual se repetían, y cuando eso sucedía había una ceremonia que se llamaba la ceremonia del fuego nuevo, y todas las personas, todos los miembros de la sociedad mexica lo que hacían era destruir de manera ¿cómo se puede decir? O sea, destruían sus vasijas, destruían toda su vajilla y destruían todo lo viejo, porque iban a entrar a una nueva era, ¿sí? Y entonces al entrar a una nueva era tenían que tener nuevos vasijas, nuevas ollas y quizás hasta nueva ropa, ¿sí? Entonces eso es lo que puede de cierta manera representar este rompimiento de vasijas que estamos viendo aquí, ¿ok? Bueno, fíjense todo la información que nos da una sola página del Códice Florentino. Imagínense toda la información que sigue oculta y que hace falta pues seguir investigando, ¿no? Y qué es lo que se sigue dando en la actualidad. De verdad que la obra de Fray Bernardino de Sahagún es impresionante y es necesario conocerla, ¿no? Y profundizar sobre todo. Otros frailes que vamos a tener aquí en Nueva España, que son franciscanos: Fray Jerónimo de Mendieta, franciscano conocido por elaborar la obra Historia Eclesiástica Indiana, que describe el trabajo realizado por los franciscanos en la conversión de los indígenas al catolicismo en los primeros años de la Nueva España. Es decir, que Mendieta realiza la crónica de cómo trabajaron los franciscanos a su llegada aquí a Nueva España y cómo fueron convirtiendo a los indígenas al catolicismo. En esta obra podemos leer interesantes aspectos sobre la religión prehispánica, particularmente de los nahuas prehispánicos. Entonces todas estas fuentes, obras que estamos viendo son fuentes para entender al mundo de los nahuas prehispánicos al que pertenecieron los mexicas, ¿sí? Estos pueblos de habla náhuatl. Y aquí tenemos la portada de la Historia Eclesiástica Indiana. Sí es de esta época. Historia Eclesiástica Indiana, compuesta por Fray Jerónimo de Mendieta. Y recuerden esos títulos enormes que usaban los novohispanos en aquella época. Por supuesto que también hay una edición moderna de esta obra. La pueden ustedes consultar. Elaborada por el Gobierno de México. También en internet pueden encontrar esta obra. Sí es importante para poder conocer aspectos de la religión prehispánica muy interesantes sobre sus dioses y sobre algunos mitos y leyendas. Fray Diego de Landa. Nos vamos a trasladar ahora del centro de México. Nos vamos a ir a la península de Yucatán. Fray Diego de Landa fue el franciscano que llegó a la península de Yucatán para convertir a los mayas al catolicismo. En su labor como misionero aprendió la lengua maya y mandó a quemar la mayoría de los códices mayas de la región, ¿sí? Entonces, por eso les comenté desde un principio, los franciscanos al llegar no llegaron con el afán de preservar todo lo que había del mundo prehispánico, sino más que nada lo que les convenía y lo que pudieron de cierta manera pues preservar, ¿no? En el caso de Fray Diego de Landa, pues hizo una quemazón de códices, algo que jamás se va a recuperar. Esa información que se perdió fue invaluable, pero pues bueno, eran creencias que tenían en aquella época, que consideraban que todos esos libros eran del diablo.
Y pues de todos esos códices prácticamente han sobrevivido 4 en la actualidad. Entonces imagínense, de todas esas inmensas bibliotecas que llegaron a tener los pueblos prehispánicos, pues quedó muy poco. Este fraile finalmente pues escribió la obra denominada Relación de las cosas de Yucatán, en la que pudo rescatar varios aspectos culturales de los mayas, sobre todo lo referente a su escritura. Entonces, queramos o no, también Fray Diego de Landa es una de las obras fundamentales para poder acercarnos a cómo pensaban los mayas sobre su escritura, es decir, descifrar estos glifos y saber qué significaban estos glifos, ¿sí? La obra de Fray Diego de Landa es la que muchos investigadores modernos se basaron para descifrar los antiguos glifos mayas. Y es, digamos, la piedra, la obra fundamental que desarrolló posteriormente o que dio a pie a que se generara la epigrafía, ¿sí? Y aquí estamos viendo una página, un manuscrito de Fray Diego de Landa, donde podemos ver algunos glifos mayas y qué significaban, ¿no? Cuáles eran las letras. Obviamente para comprender estos glifos es necesario comprender pues la lengua maya. Y con eso de cierta manera pues entender pues qué significaban estos glifos que los podemos encontrar en enormes estelas en el área maya y que actualmente forman parte del objeto de estudio de los epigrafistas, es decir, los que se dedican a traducir estos glifos y con ello reconstruir la historia de los mayas, tanto, bueno, más que los mayas del posclásico, de los mayas del clásico, ¿ok? Los franciscanos, a pesar de la destrucción de gran mayoría de los códices, pudieron preservar parte del conocimiento de los antiguos mesoamericanos, como lo vimos en estas obras anteriores. Algunos de los indígenas sobrevivientes, sobre todo los de descendencia noble, es decir, los hijos de los pipiltin, de la clase privilegiada mexica, ingresaron a colegios de oficios y de humanidades, como el Colegio de Texcoco, que fue fundado por Fray Pedro de Gante, y ahí se enseñaban oficios, ¿sí? Y va a haber una escuela muy importante desde el punto de vista intelectual por parte de los indígenas, que va a ser el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. En este colegio es donde se encontraba Fray Bernardino de Sahagún y donde empezó a escribir la obra del Códice Florentino. En estas instituciones los indígenas demostraron su capacidad para aprender gramática y latín, así como música y canto, es decir, muchas de las artes intelectuales de la época se impartieron en estas primeras escuelas que se encontraban en la América continental y pues muchos de los indígenas, hijos de los nobles, participaron en ese proceso de conversión al catolicismo y de entender pues lo que es el mundo europeo, ¿sí? Finalmente, pues, del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco procede la obra conocida como el Códice de la Cruz Badiano, en el que se hizo una recopilación de las plantas medicinales usadas en tiempos prehispánicos, la que actualmente ha permitido la elaboración de medicina moderna, ¿sí? Entonces, imagínense, no solamente los indígenas que sobrevivieron a la conquista, hijos de nobles, pues fueron castigados o fueron sometidos a esclavitud, pues no. En realidad muchos de los hijos de los nobles, como tenían todavía cierta influencia sobre el resto de la población indígena, pues los franciscanos dijeron, si nosotros los convertimos a ellos al catolicismo, va a ser más fácil que ellos a su vez conviertan a su gente también al catolicismo, ¿sí? Es por eso que se les impartió esta educación a los primeros, a los hijos de los nobles mexicas, o bueno, o de los grandes señores de prehispánicos de esta época. Y bueno, pues el resultado de este desarrollo intelectual que empezaron a tener los indígenas, pues surgieron estos códices, como el Códice de la Cruz Badiano, que fue es una obra fundamental. Es fundamental en el sentido de que, hablando de medicina, en esta obra se recogió, digamos, todo ese conocimiento ancestral sobre plantas medicinales. Y de hecho, muchas de las plantas que nosotros conocemos en la actualidad, no sé, que nuestra abuelita nos dice que nos duele la panza, no, pues tómate una hierba de tal, un té de hierba tal, ¿no? Todo este conocimiento ancestral que lleva miles de años prácticamente en nuestro territorio,
pues ya se había reunido en esta obra que fue escrita en latín, imagínense, de mano de un indígena que se llamaba Juan Badiano, ¿sí? Por eso se llama así, Códice de la Cruz Badiano. Entonces, esta obra fue a parar también al Vaticano, y en 1992 la regresa el Papa Juan Pablo II. Cuando da su visita aquí a México, se trae esta obra y actualmente pues se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y es uno de sus tesoros más preciados que tiene esa biblioteca. Entonces, imagínense, el tener el conocimiento, el acercamiento a estas plantas prehispánicas que, como les digo, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha hecho diversas investigaciones para obtener estas sustancias activas y convertirlas en medicina moderna. Entonces es muy importante esta obra para, pues prácticamente para el mundo, ¿sí? Y bueno, pues con esto estaríamos terminando el video sobre memoria indígena, ¿sí? Espero haya sido de su agrado este video. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.